Como se esperaba, esta mañana la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría, con 83 votos a favor y 4 en contra, la reforma a la Ley 779 que establece la mediación para casos de delitos menos graves, dicen, en casos de agresiones contra mujeres, y además faculta al Ejecutivo a reglamentar esta ley. Hubo 4 votos en contra, 2 de ellos de diputados del PLC, Wilfredo Navarro y Jorge Castillo Cuán, y 2 del MRS, Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco. Y en un momento estarán con nosotros representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres y de las redes de mujeres contra la violencia para conocer su reacción a la aprobación de esta reforma. Y al final del programa conversaremos con representantes de un centro de promoción de los derechos de los usuarios y de los ciudadanos que están promoviendo reclamos y protestas en contra de el nuevo sistema que la alcaldía, o mejor dicho, el Instituto Regulador del Transporte IRTRANMA, le otorgó a la empresa M-Peso. Empezamos con las noticias del momento. Este mediodía, el asesor presidencial en asuntos económicos, Bayardo Arce, brindó una conferencia ante los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AmCham. Dijo Arce que Nicaragua está a punto de graduarse con el Fondo Monetario Internacional y que el diagnóstico preliminar de una misión que se encuentra en el país indica que posiblemente no se necesitará otro programa económico. Hace un año el mismo Arce había descrito al Fondo Monetario como el auditor de la economía nicaragüense y dijo que el fondo debía certificar 4 reformas: la reforma tributaria, la reforma energética, la reforma a la seguridad social y la reforma a la transparencia. Pero hoy proclamó que el pacto gobierno, empresarios, trabajadores, que describió como una triple alianza, debería ser la base de la economía en el futuro si Nicaragua ya no requiere de un acuerdo con el Fondo Monetario. Curiosamente, después de que brindó esta conferencia durante más de una hora, una conferencia con bastantes recursos retóricos y poca sustancia de información, se abrió el tema a preguntas de los empresarios y nadie hizo una sola pregunta. Lo que quedó en el ambiente es un estado de incertidumbre de si acaso este es el clima, este es el estado de monólogo que se establece en los intercambios entre el gobierno y los empresarios. Arce habló y aparentemente pues los empresarios o no tenían ninguna pregunta o no sabían qué tipo de planteamiento hacerle al gobierno. En Naciones Unidas, Nicaragua obtuvo una victoria diplomática al lograr un acuerdo entre el canciller Samuel Santos y el canciller panameño Fernando Núñez Fábrega para resolver un diferendo que más bien lucía como un diferendo artificial o fabricado entre ambos países. Básicamente llegaron a un acuerdo preliminar en torno al reclamo que ha establecido Nicaragua para que se reconozca sus derechos territoriales más allá de las 200 millas, y dice que en caso de que se produzca un traslape, no afecte la jurisdicción panameña. Pero la verdadera noticia de mayor impacto en Naciones Unidas ha sido la aparición del nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien se presentó ante la Asamblea General de la ONU con un discurso bastante comedido, muy distinto del estilo confrontativo que solía representar Mahmoud Ahmadinejad. El nuevo mandatario de la República Islámica de Irán le ha manifestado a todos los líderes internacionales que su país no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para el mundo. Veamos la noticia en la televisión española. Hace un año veíamos esta imagen en la Asamblea General de la ONU. El presidente de Irán, Ahmadinejad, pronunciaba un discurso de confrontación, acusando a Occidente de imponer guerras y ocupaciones y denunciando el sionismo incivilizado de Israel.
Estados Unidos boicoteó el discurso y estuvo ausente en la sala. Un año después, el más moderado y nuevo presidente de Irán, Rouhani, ha llegado con un tono más conciliador, dispuesto al reencuentro con Estados Unidos y anunciando que está preparado para negociar su programa nuclear, que asegura no tiene fines militares. Esta vez, la delegación de Estados Unidos sí estaba en la sala y escuchando a Rouhani hablar de tolerancia, diálogo y respeto. Rouhani incluso muestra su talante moderado en las televisiones americanas y ha concedido varias entrevistas. En CNN ha reconocido y rechazado por primera vez el Holocausto contra los judíos. Cualquier crimen contra la humanidad, incluido el crimen de los nazis contra los judíos, es condenable, ha dicho. Irán hasta ahora defendía que el Holocausto era un mito. Ahora habrá que ver qué ocurre mañana. Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos e Irán se reúnen para avanzar en el diálogo. El encuentro, calificado de histórico, es el de más alto nivel entre las dos partes en más de 3 décadas. Vamos a una pausa y regresamos con la aprobación de la reforma a la Ley 779, que consecuencias vislumbran a partir de este momento organizaciones como la Red de Mujeres contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres. ¿Qué se espera de la reglamentación que hará el Ejecutivo sobre esta ley? ¿Qué piensan las organizaciones de mujeres sobre las decisiones que tomaron hoy no solo los diputados de la bancada oficialista, sino también la mayor parte de los diputados de la bancada opositora? Ya regresamos. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Y ahora vamos a analizar la aprobación de la reforma a la Ley 779. Durante la discusión que se llevó a cabo hoy en el debate parlamentario intervinieron más de 18 diputados. La mayoría centraron sus argumentos en torno a principios religiosos y a la preservación de la unidad familiar para justificar el restablecimiento de la mediación. Una diputada del PLI, Corina Leiva, incluso dijo: la mujer viene con un mandato a bendecir su casa, no a destruirla, mas la bestia con sus manos la derriba. Reflexionemos, porque si la mujer cambia, bendice su hogar. El diputado Wilfredo Navarro del PLC, uno de los que votó en contra, argumentó que la ley 779 apenas tiene 1 año y 3 meses de vigencia y por lo tanto su reforma sería contraproducente porque no se ha permitido que se desarrolle la ley y si acaso han existido problemas, dijo Navarro, esto está relacionado con fallas de los operadores de justicia. Y agregó lo siguiente: la mediación, dijo el diputado Navarro, en el fondo es un atenuante del comportamiento criminal del hombre. Esta situación afecta el espíritu que le dimos a la ley cuando se aprobó por unanimidad hace ya más de 1 año y medio.
la voz de Navarro junto con la de otros 3 diputados quedaron en solitario ante una mayoría de 83 diputados que aprobaron hoy la mediación y le dan facultades además al Ejecutivo para reglamentar esta ley. Nos acompañan Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, Reina Isabel Rodríguez de la Red de Mujeres contra la Violencia. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Lo que ocurrió hoy era algo que ya se daba por descontado que pasaría en la Asamblea Nacional. ¿Tienen ustedes alguna valoración del tipo de argumentos que se presentaron para justificar la mediación? ¿Estos argumentos tienen bases jurídicas, bases ideológicas, religiosas? O sea, todos los argumentos se centraron, como señalabas al inicio, totalmente son fundamentos religiosos, algunos y otros basados sobre un pensamiento muy tradicional o muy conservador, pues que sigue prevaleciendo en muchas personas en este país, lo cual es lamentable, pues porque contradice totalmente cualquier argumento jurídico que se pudo haber esgrimido alrededor de esta reforma. Y lo más lamentable es que ninguno de esos diputados, al menos no la bancada del Frente Sandinista, sino el resto de diputados, no tuvieron ni siquiera, no creo que no tienen conciencia alguna de lo que significa la reglamentación que le están dando como nueva facultad a la presidencia. Pues es más, el diputado Aburto, que fue uno de los que intervino, dijo de que él se iba a oponer a la reglamentación si la reglamentación no se ajustaba a la reforma, cuando los diputados no tienen ninguna facultad de incidir en un reglamento que es exclusivamente del presidente de la República. Ahora, uno de los argumentos que dieron algunos diputados a favor de la mediación, que no es de aspecto religioso, sino más bien yo diría pues de técnica jurídica, y corríjanme ustedes si estoy equivocado, es que dicen los legisladores que la mediación no será obligatoria. Es decir, que si una mujer no quiere aceptar la mediación que propone la otra parte, no se la pueden imponer. Y por otra parte, que la mediación no se aplicaría en caso de que exista una situación de reincidencia. ¿Este tipo de argumentos son acaso un atenuante frente a este tipo de situaciones? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, consideramos de que en cuanto a la mediación es un tipo atenuante. De hecho, este tipo de situaciones en cuanto a la mujer llega ahora con esta reforma que se aprobó, ellos dicen directamente no obligan a la mujer, pero desde el mismo momento que está dentro de la reglamentación que vienen haciendo, de la aprobación que hicieron el día de hoy, la están obligando. Lo que nosotros hemos considerado de una manera, porque ya está por escrito, pues lo que está por escrito, cuando llega una mujer a la entrada de la comisaría, de hecho le va a mandatar a que haga una mediación. Lo que nosotros estamos llamando desde un punto de vista ahora, desde las organizaciones de la sociedad civil, con lo que pasó el día de hoy, es que las mujeres no medien, porque es prepararse a la muerte desde ella misma. Pues aquí hay experiencias, por ejemplo, en este año que tenemos hasta el día de hoy, de 65 mujeres, 6 de ellas fueron a mediación, y parte de esa mediación son parte de los mismos asesinatos. Pues una mujer que media, o sea, cuando una mujer llega a una instancia de alguna institución del Estado y llega a las puertas de la comisaría de la mujer, totalmente es porque ya pasó todos los niveles que tienen que ver desde su entorno del hogar, del poder aguantar, del poder hablar con el hombre, del cómo hacerle ver que afectas a sus hijos, y cuando ella ya no aguanta eso, va o sea, ya llegó a su límite totalmente. Lo que estás diciendo es que ustedes van a promover una campaña para que las mujeres simplemente, en caso de que se sientan agredidas, presenten una acusación y que no entren en este cauce jurídico de la mediación. Fíjate que no necesariamente, hemos analizado que nosotros no podemos nuevamente devolver la responsabilidad de la violencia pues a las mujeres. Nosotras vamos a seguir exigiendo que las autoridades y el Estado, y particularmente la Fiscalía, no promueva la mediación, pues porque recordá de que lo que hemos señalado, bueno, lo que señalaba a nivel de técnica, la mediación siempre va a ser voluntaria, pues por principio, pues en sus mecanismos así está establecida, ¿no? Y ese no es la discusión es que los casos de violencia, pues, y son delitos, y que independientemente de la pena que tengan, pues son delitos que pueden ser agudizados. Una amenaza puede convertirse mañana en un femicidio. Entonces nosotros vamos a responsabilizar al Estado y vamos a señalarlos, pues, y denunciarlos para que no se presten a estar promoviendo la mediación, porque es lo que opera en la cotidianidad. Pues. A los diputados se les olvidó, y particularmente a los opositores, cuál es el sistema de justicia que tenemos. ¿Dónde se negocia la mediación? ¿En la Comisaría de la Mujer? ¿En la Fiscalía?
en un tribunal, es decir, de acuerdo a lo que se aprobó hoy, ¿qué es lo que va a ocurrir? En teoría, vamos a ver si alguien quiere, si alguien quiere tomar la iniciativa de establecer una mediación, ya sea un hombre o una mujer. Bueno, anteriormente su puerta de entrada ha sido la comisaría de la mujer, pues totalmente esa es su puerta de entrada de ella, donde la comisaría valora si puede haber una mediación. Entonces, esa es la mayor puerta de entrada que ha habido siempre en el tema de las mediaciones, y desde ahí mismo está claro de que la mujer media y pasa las situaciones que nosotras hemos visto en la vida práctica y cotidiana que se da a diario en las organizaciones de mujeres, en las comisarías de la mujer y la niñez. El hecho de que esta ley, mejor dicho, esta reforma haya estado presidida de una u otra forma, de un debate que se ha abierto, independientemente que las posiciones que ustedes han esgrimido pues no han prevalecido, no han sido tomadas en cuenta, pero sí ha tenido un eco, una repercusión en la opinión pública. ¿Cómo valoran ustedes el resultado? Vamos a ver, lo que decidió hoy la Asamblea, ¿refleja acaso una opinión mayoritaria de la opinión pública en el país? Para nosotras no. Fíjate que inclusive el proceso de esta iniciativa, pues que implicaba que hubiera una consulta, pues y una consulta de acuerdo a la ley del poder, la ley orgánica del poder legislativo mandata que la consulta es con los expertos, con la gente que está involucrada, que conoce una problemática de la cual esta ley, digamos, es la problemática de violencia. Sin embargo, los que fueron consultados, excepto el movimiento María Elena Cuadra, en total desventaja, porque todo el resto eran el Estado mismo y organizaciones que son consideradas que no son las más, o sea, por ejemplo, el Centro Dermatológico Nacional, pues, ¿qué tenía que opinar en términos de legitimar, pues, o dar una opinión técnica, jurídica o social, pues, alrededor de una problemática? Pero, por ejemplo, ayer estuvo aquí Sandra Ramos, la directora del Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra, y su posición era categórica en contra de la mediación. Ella fue consultada, o ese movimiento fue consultado. O sea, fue consultado, pero junto con el resto de organizaciones, es decir, una voz contra 15 voces, pues, que señalaban estar de acuerdo, pero la voz legítima en ese caso era el movimiento María Elena Cuadra, que incluso entregó un documento muy claro alrededor del por qué no se justificaba el poder eliminar esta prohibición. El resto no. Ahora se abre una nueva polémica en relación a la reglamentación de la ley. Wilfredo Navarro dijo que no se debería permitir reglamentar esta ley porque sería como reglamentar un código, y en las leyes que hemos aprobado, dice él, no hemos permitido eso. Sin embargo, Edwin Castro dijo que el gobierno impulsó esta ley, que el gobierno promueve la lucha de las mujeres, y como gestores de la ley 779, dice ahora el gobierno que él es el gestor, el promotor, por lo tanto está facultado para reglamentar la ley. De hecho, si llega al Estado, principalmente al presidente de la República, ellos van a hacer y deshacer de la ley. O sea, al final y al cabo van a imponer a que, por ejemplo, el Poder Ciudadano sea el que ejecute todo el proceso de incidencia, todo lo que ellos han venido hablando, que lo dijeron el día de hoy. Está claro de que va a llegar a manos del presidente. O sea, estamos en manos de una familia totalmente, pues, que va a imponer esa cultura que ellos han venido fortaleciendo, esa cultura de familia, pues, donde el patriarcado está claro, pues, allí. Entonces, esa es la cultura que van a imponer, y esa es la cultura que se va a poner a nivel de los municipios, porque ya están dentro de esta iniciativa de la ley que fue aprobada el día de hoy, de que el Poder Ciudadano va a hacer la comisión interinstitucional. Entonces, van a imponer una forma de una familia, de la familia modelo que tenemos en Nicaragua. Eso está claro. Y esa es la que nos están imponiendo con la aprobación del día de hoy. Pues. Ahora, la reforma que llegó a la Asamblea, que nació de la Corte Suprema de Justicia, en ese supuesto acuerdo que hicieron con otros poderes del Estado, no incluye a este aspecto de la reglamentación de la ley. ¿De dónde nació eso? Por eso nosotras desde el movimiento autónomo hemos sido categórica que para nosotras la reforma y todo el proceso en que se dio este debate era como el caballo de Troya. Lo que estaba detrás realmente era la intencionalidad del Ejecutivo, de la Presidencia, pues, y la pareja presidencial, de meterle mano a una ley que, si la valoramos, pues, como una herramienta de avance en la lucha contra la violencia, pudiera ser una amenaza al modelo que ellos están planteando. Pues, pero Edwin Castro, dice que esta ley es producto de la gestión del Frente Sandinista y el gobierno. No, me parece una falsedad total, pues, una falsedad que les caracteriza, porque recordad que hablan como que eran los dueños de la verdad.
La ley como tal es una ley que salió de la iniciativa del movimiento de mujeres, que es una demanda histórica en la lucha contra la violencia, y después hubo una propuesta, una iniciativa que vino a nivel del Estado, donde participaron particularmente la Corte Suprema de Justicia, la Policía y el Ministerio Público, que serían los gestores estatales que plantearon la otra iniciativa, pues, y las dos iniciativas se juntan y de manera muy responsable la Comisión de Justicia en esa época es la que sacó o sea, que trataron de armonizar las dos leyes y sacar esta ley que es la 779. Entonces es una falsedad, pues, y eso te indica de que siempre estamos ante un discurso de mucha retórica, pues, donde se quiere señalar desde el gobierno como que quieren avanzar, pero que en la práctica están demostrando que estamos en retroceso y están promoviendo, como decía Reina, pues valores, están promoviendo pues una cultura que ha sido la cultura del atropello. La mediación entra en vigencia, ¿en qué momento? ¿Qué esperan ustedes que ocurra pues en las próximas semanas, en los próximos meses? Sí, desde el mismo momento que ya el día de hoy estamos esperando hay un tiempo determinado para que ya su aplicación sea a nivel del juzgado de la comisaría. Yo un poco quiero también retomar algo que decía Juanita, o sea, la lucha del movimiento de mujeres de 30 años en este país, y tal vez recordar en 1996 con la iniciativa de la Ley 230, pues, que fue iniciativa también del movimiento de mujeres cuando hablamos. ¿Cuál es la Ley 230? Esa fue la primera ley que nació en el gobierno de doña Violeta cuando fue aprobada en 1966, el 26 de... 96. Sí, 96. Es una reforma al Código Penal, donde se incluyó por primera vez, o sea, se reconoció el daño psicológico y se visibilizó, pues, y se empezó a penalizar la violencia intrafamiliar, pues, y agregó 10 medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres. O sea, es la antesala a lo que es la ley 779, pues, que ya trasciende de la violencia intrafamiliar, que fue lo que se avanzó en el 96, a la violencia en el ámbito privado y público, pues, que es esta ley, pues, que es lo ¿Hay que algún observatorio de la violencia contra la mujer que pueda ofrecer información confiable, documentada? Y pregunto esto porque con mucha frecuencia pues los datos que tiene la policía, los datos oficiales, difieren de los que presentan algunas organizaciones. La Red de Mujeres contra la Violencia tiene un observatorio nacional y está monitoreando a diario de las mujeres que son asesinadas, de los datos estadísticos que tienen las comisarías, que tienen los mismos centros de mujeres. Sí, se está llevando un observatorio nacional a nivel de la Red de Mujeres contra la Violencia para poder medir el impacto en cuanto si la violencia cada día va en términos subiendo o va bajando, pues si las mujeres están denunciando. Sí hay un observatorio nacional que tiene la red. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, después de lo que aprobó esta tarde la Asamblea Nacional. Gracias, Reina Rodríguez, gracias, Juanita Jiménez. Vamos a una pausa, regresamos con Juan Carlos Gutiérrez, director del Centro Jurídico de Acción Social. ¿Cuál es su posición en relación a la concesión que fue otorgada a la empresa M-Peso y a la utilización obligatoria de las tarjetas electrónicas para el pago del transporte colectivo de Managua? Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. ¡Ya comenzó De Humo! Es pura información y entretenimiento. ¡Comencemos! 1000 emociones por segundo. Trajimos plata para nuestro país. Para que me ponen cuando la gente vamos a estar dando un concierto bien fiera. La mayoría de mi tiempo está ahí en el baile porque eso es lo que a mí me fascina. Aquí te vamos a presentar lo más de Humo en tecnología. Yo quiero ser maquillista profesional porque me gusta crear personajes. ¡De Humo!
todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Y ahora vamos a conocer lo que está ocurriendo con la introducción del nuevo sistema de pago para el transporte colectivo de Managua. Ante la protesta y el reclamo de la población, ayer el Instituto Regulador del Transporte, IRTRANMA, estableció que se mantendrá de manera indefinida un sistema mixto, algunos autobuses recurriendo a la tarjeta electrónica para el pago y otros al efectivo. Sin embargo, hay ciudadanos que continúan manteniendo el reclamo en relación a este sistema. Nos acompaña Juan Carlos López, director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, la señora Isidra Membreño, quien es usuaria del transporte colectivo y trabaja con la lotería, y el señor Jorge Artola. Buenas noches, Jorge, Isidra, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Empecemos por la visión de ustedes como centro jurídico que apoya a los consumidores. ¿Ustedes han presentado reclamos en contra del cambio de sistema? Sí, muy buenas noches. Y nuestra posición prácticamente ha sido la defensa del derecho de los usuarios, sobre todo el sector transporte, con dos aristas. Primero, la defensa social y segundo, la defensa jurídica. Introducimos prácticamente hace más de 3 semanas una denuncia de tipo penal ante la Fiscalía General de la República. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Cuál es el fundamento de la denuncia penal? El MPESO de cierta manera ha incurrido en 3 tipos penales según los elementos de convicción por parte de nuestros estudios correspondientes. Primero, entorpecimiento de servicios públicos, lo estipula la ley penal. El hecho de tener a las personas afectándolo y en los días correspondientes que le hubo una afectación en todo el sistema de transporte es un tipo penal, es un delito. Segundo, publicidad engañosa. La empresa MPESO manipuló, por así decirlo, a la población nicaragüense, que era así de fácil. En la página web estipulada cantidad de promociones para que las personas puedan hacer su recarga, y ustedes han visto la cantidad de problemáticas que se han manifestado. Y tercero, algo que se llama fraude de entrega de las cosas. Cuando a nosotros nos entregan una tarjeta o a la población le dan una tarjeta y le dicen que tiene determinada cantidad de saldo que la ciudadana o los ciudadanos han recargado y no estipula la cantidad determinada de dinero que han invertido ahí, eso se llama fraude de entrega de las cosas, por no decirle estafa, que ya es una visión un poquito más fuerte. Por ejemplo, usted, doña Isidra, es usuaria del transporte colectivo, lo utiliza con mucha frecuencia. ¿Usted tiene en este momento una tarjeta electrónica? Sí, la tengo, la tarjeta electrónica, pero no la uso. ¿Por qué no la usa? Porque no estoy de acuerdo con la represalia que está usando el señor de IRTRANMA, que está exigiendo, incluso amenazó a los trabajadores del volante, que son los que nos llevan y nos traen a nuestro destino. Los amenazaron con multarlos, y eso lo vimos hoy ahí donde estábamos en MPESO, que lo acusaron pues de que venía cobrando porque era solo tarjeta, y eso, dicen la gente dijo que era falso, y sin embargo pues lo bajaron del bus y lo azarearon al muchacho, ¿ya? Entonces, eso es un abuso de autoridad. ¿Usted, don Jorge Artola, no usa la tarjeta o sí la usa? No, no la uso. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con ese sistema, ¿verdad? Considero de que es un abuso exigirle a la ciudadanía un sistema que no está de acuerdo a las realidades económicas, ¿verdad? Y la situación de este país. En este momento está funcionando un sistema mixto. ¿Cómo funciona eso en la práctica? A ver, usted está en una parada de bus. ¿Qué autobús es el que puede tomar si usted no está usando la tarjeta? Es correcto, yo ando siempre el efectivo, ¿verdad? Y cuando viene un bus que trae solo tarjeta, yo no puedo abordarlo. Tengo que esperar que venga un bus que sea de uso mixto. Eso implica pérdida de tiempo para el movimiento normal del ciudadano. Veamos lo que dice el gerente, el director de la empresa MPESO, Haroldo Montealegre, sobre los reclamos de los usuarios. No conozco cuál es su inconformidad. Si ellos llegasen a hacer algún reclamo de algún tipo, pudiéramos conocer cuál es su inconformidad. Mientras no lo dicen, no sabemos cuál es. Están diciendo de que no tienen la capacidad ustedes como empresa de poder mantener este sistema, los centros de distribución son pocos, las filas son largas, fallan el sistema de recarga. Eso están planteando ellos y están pidiendo de que este sistema no se desarrolle. Bueno, hemos entregado 560.000 tarjetas. Eso es un éxito en sí mismo. No hay que demostrarlo, ahí está la respuesta.
recargas que no llegan no existen. Y el día de ayer pagaron 296.000 personas con su tarjeta en los buses. Estamos hablando del 38% de todos los pagos en el sistema de transporte urbano colectivo pagaron ayer, solamente habiendo una cantidad de buses inferior a eso. Es decir, muchas personas están pagando con su tarjeta, incluso en los buses que son de uso mixto, porque pagar con tarjeta es más sencillo. La gente está eligiendo pagar con la tarjeta, ahí está la respuesta. Ellos dicen cualquier cosa que pueden decir, pero los números son los que hablan. Son libres para hacer todo lo que quieren hacer. Tenemos una oficina de reclamo y servicio al cliente, como toda entidad financiera, pueden acudir a ella sin ningún problema para atender sus reclamos. ¿Por qué imponerle a la gente el uso de la tarjeta y no dejar el sistema mixto? ¿Hasta cuánto tiempo lo van a dejar ustedes? Nosotros no imponemos nada, nosotros le prestamos un servicio al sector transporte. Ellos nos contrataron a nosotros para prestarle un servicio, es lo que estamos haciendo y estamos haciéndolo exitosamente. Estamos nosotros mejorando en muchos esquemas donde la población ha pedido mejora, que sobre todo en aumentando los puntos de recarga, incrementando los saldos que tienen, pero en el sistema de pago está funcionando a la perfección. No tenemos ninguna queja de validadores que no funcionan, no tenemos ninguna queja de alguna persona que haya llegado a demostrar que recargó una cantidad de plata y que no se aplicó exactamente. Lo que dice el señor Montealegre, por una parte, que no conoce los reclamos o los recursos que ustedes han presentado, pero además él lo que dice es que las protestas o los reclamos no representan un sentir mayoritario de la gente. Ustedes hoy participaron en una protesta, el argumento de ellos es que no fue una protesta numerosa y por lo tanto dicen que este planteamiento no tiene representación de la mayoría de los usuarios. Bueno, normalmente en este sentido nosotros interpusimos también una demanda colectiva con una recolección de más de 2.000 firmas. En este sentido se sometió a la Dirección de Defensa del Consumidor. De antemano, solo comentarle algo desde el punto de vista legal. Desde que las personas agoten la vía administrativa utilizando el SAC, que es el Sistema de Atención al Cliente de M-Peso, que lo tienen publicado en su página web, uno está agotando el procedimiento administrativo. Establece un día a 2 días prácticamente para que las personas puedan tener una resolución, tanto escrita o vía telefónica por parte de la empresa M-Peso. En este caso correspondiente, centenares de personas y sobre todo una ciudadana que gastó más de 2.500 córdobas en medicamentos, porque cuando estuvo ahí haciendo las filas anteriormente se mojó ella y su hijo y prácticamente estaba sometiendo un pago por indemnización por ese daño que le había ocasionado, por ese perjuicio contemplado en la ley 182, ley vigente de defensa de los consumidores. Ella agotó el procedimiento administrativo, se sometió la demanda administrativa ante la Dirección de Defensa del Consumidor, pero pareciese pues que nadie quiere agarrar esa documentación y darle tramitología correspondiente. Algunas personas reclaman o se quejan, algunos que quieren usar la tarjeta dicen que les toma demasiado tiempo hacer filas, hacer colas para conseguirla. ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, esa misma experiencia tenemos nosotros, que las estamos viendo las grandes filas y la gente se sale, se va porque no hay atención rápida, ¿ya? Entonces, ya la situación de la población es demasiado crítica. Nosotros por eso estamos gestionando esto para que se termine esa represalia directamente con la población que tiene que ser exigida esa tarjeta. Ellos están chupando lo de otros países para traerlo aquí a Nicaragua. Nosotros somos nicaragüenses, somos indios de Nicaragua, por lo tanto ya tenemos nosotros nuestra historia, nuestro modo de ser, cómo vamos a transportarnos, cómo vamos a llegar a nuestra casa, si vamos a irnos a pie, nosotros tenemos nuestra... Ahora, si a usted le dieran una tarjeta de manera sencilla y no tuviera que hacer cola, y si esto funcionara de manera eficiente, ¿estarían también en contra del sistema? Vamos a ver, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Que había una imposición, que no le están dando el derecho a escoger cómo quieren establecer el mecanismo de pago? Es correcto. Digamos, si la gente que no quiere usar la tarjeta lo dejan libremente a pagar en efectivo, todo se vería normal, pues. El problema es la exigencia. Además, ¿cuál es la situación de la tarjeta? Las colas de la gente recargando bajo el sol, ¿verdad? Y con niños chineados y eso es doloroso ver a la gente asoleándose solo por cargar una tarjeta. El sistema, por ejemplo, de los teléfonos es más fácil y te dicen ahí nomás lo que tenés de saldo. En la tarjeta muchas veces la gente dice que metió 50 pesos
y ponchó una vez y dice ya solo tengo 30. Entonces eso están estafando o le están subiendo indirectamente el valor del transporte. Otra cosa, por ejemplo, en mi barrio, yo me he dado cuenta que la gente llega en la noche a cargar la tarjeta para ocuparla en la mañana y sencillamente le dicen, véngase mañana a las 7:30 para cargarle porque ya no tenemos saldo. O sea, entonces, como doña Isidra decía de que la gente está acostumbrada al efectivo, pero bueno, también el nicaragüense es abierto a conocer otro tipo de opciones y si las tarjetas funcionan bien en otros países, la pregunta es por qué funcionan mal aquí. Es decir, el origen de esto es una concesión que se le dio a la empresa M-Peso, pero pareciera pues que no hubo una preparación, una planificación, una discusión a fondo, no se conocieron otras opciones. Es decir, de acuerdo a lo que ustedes han podido captar, ¿es un problema de rechazo a la tarjeta per se o a la manera en cómo funciona? Bueno, primeramente es la forma de distribución y el mecanismo sobre todo de implementación del sistema. Nosotros la posición creo que la más veraz es lo siguiente, se habla mucho de modernización y hasta cierta manera la forma de modernización no es la forma de imposición. Segundo, las personas no están de acuerdo, están haciendo cantidades de filas. Lo que sucede es que muchas personas tienen mucho temor de perder su trabajo, de perder tiempo, o tienen mucho temor de hacer algún tipo de gestión de protesta, como fue el día de hoy. Muchas personas al inicio se sumaron, eran más de 25 personas, pero dio un poquito de temor, sobre todo por la instigación que realizan. Pero, perdón Juan Carlos, para el usuario del transporte colectivo, que son decenas, centenares de miles de personas, pues 10, 25, 50, 100 es una cantidad muy reducida. Entonces, bueno, dice M-Peso, lo que están reclamando son un grupo pequeño. Sí, normalmente ningún reclamo es de cierta manera, pueden ser cantidades multitudinarias, al final les van impuestos, e inclusive miraron gente que está muy inconforme en la empresa M-Peso. Sin embargo, tiene mucho temor la población, es más, tratamos de decirlo que inclusive andan autorizados ahí vigilando, ¿no?, a la población que quiera hacer algún tipo de reclamo, y eso le merma la intención a la gente. Yo quería solamente puntualizar lo siguiente, esta implementación se realizó para controlar la fuga de dinero que había en los transportistas, nada más ni nada menos. Entonces, en ese sentido, el gobierno sí tenía la intención, el gobierno municipal, sobre todo de implementar, que lo deje libre, que lo deje mixto, y que hoy en día es el momento adecuado para que le dice un Consejo Nacional, como el Ministerio del Transporte e Infraestructura, Organización de Defensa de los Consumidores, M-Peso, el IRTRANMA, y personas que obviamente tengan la capacidad y la experiencia necesaria para poder dar un mejor análisis sobre este sentido y un mejor resultado. ¿Usted qué le diría a la empresa M-Peso, a la alcaldía o al IRTRANMA si tuviera la oportunidad de hablar con ellos cara a cara? Seguramente la están viendo en este momento, doña Isidra. Bueno, en este sentido yo diría pues de que si es la alcaldía, la alcaldesa tiene que ponerle punto final a esta situación del pueblo, porque ella es una persona del pueblo. Esta situación que se está dando directamente porque yo soy la que mando, pues, yo voy a hacer lo que a mí me parece y es yo soy la autoridad y yo voy a ponerle M-Peso. No estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces, ese es un abuso de autoridad. Si Daniel Ortega es el presidente, él es un representante del pueblo, un representante del pueblo en la cual tiene que llamar al pueblo a un diálogo para hacer esas cosas, ¿ya? No estoy de acuerdo yo que aquí Francisco Alvarado dice que el 70% no está de acuerdo con el sistema de tarjeta. Entonces, hay un 30% nada más. Entonces, estamos nosotros defendiendo el 70%. No quiere decir que como el 70% no está aquí, no se le va a dar respuesta, si para eso estamos en lucha. Esta es la lucha. Don Jorge Artola, ¿qué le diría a la alcaldesa de Managua, Daisy Torres, al señor Alvarado y a los representantes de M-Peso? Bueno, las autoridades tienen la obligación de velar por la ciudadanía, ¿verdad? La obligación de ellos es velar por los intereses del pueblo. Y en este sentido, ellos están velando por los intereses de una empresa privada, ¿verdad?, que está haciendo capital, porque en esas recargas se está yendo la plata de la gente. Gracias, don Jorge Artola, doña Isidra Membreño, Juan Carlos López del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor. Hay que ver qué decisión finalmente toman las autoridades
municipales, el Instituto Regulador. Por ahora hay una decisión de que se mantenga de manera indefinida el sistema mixto y bueno, hay que escuchar a la gente, qué es lo que la gente plantea y cuáles son las soluciones al problema. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.